No puedo estar más orgulloso de él y su mamá le dijo que lo iba a hacer y lo hizo. Ella está con nosotros hoy. Nosotros públicamente pasamos momentos muy difíciles que para mis hijos fueron extra difíciles. Jamás pensé que años después se sentarían conmigo a decirme, wow, cómo salimos adelante. Hoy fue el gran día. Finalmente, que estuvimos aquí mirando todo el tiempo. Vamos a pasar con Tania, que se encuentra ya con Raúl de Molina y Lili Estefan, las estrellas de este gran día, señores. ¿Cómo están? Esto lo hemos vivido a full. Los hijos nuestros crecieron en nuestro show y ambas, Mía y Lina, nos han sacado las lágrimas a los dos. No pudimos hablar mejor que ellos porque yo creo que ellos lo han sentido más que nosotros. Para nosotros ha sido un trabajo, para ellos han sido un estilo de vida en el que tuvieron que compartir a Raúl y a mí con millones de fans. Gracias Mía, gracias Lina, gracias Lorenzo. ¿Qué te puedo explicar lo que se siente ver estos niños al lado nuestro y nosotros en un programa que comenzó hace casi la edad de ellos, hoy recibir la estrella? Son 27 años juntos. El único programa que tiene las mismas personas haciendo el programa por 27 años, 5 días a la semana. Y esto no es una cosa que uno compra, ni uno puede hacer lo que quiera aquí. Aquí tienes que ser nominado y tienes que ser aceptado por la Cámara de Comercio del Hollywood Walk of Fame. Yo nunca había visto llorar tanto a Raúl, o sea, de verdad. Tú sabes que no puedo estar más orgulloso de él y su mamá le dijo que lo iba a hacer y lo hizo. Ella está con nosotros hoy. Estar aquí en el día de hoy con toda esta gente y lograr esto es algo increíble, especialmente donde están más latinos que en ningún lugar en Estados Unidos, en California. Nosotros públicamente pasamos momentos muy difíciles que para mis hijos fueron extra difíciles. Jamás pensé que años después se sentarían conmigo a decirme, wow, cómo salimos adelante. Yo siempre pensaba en mi peor momento, ¿cómo me quiero ver en 10 años? Y cuando estaba ya lista para tirar la toalla, me recuperé y lo logré. El programa fue mi mejor terapia, pero yo creo que el mejor mensaje que yo puedo dejar allá afuera es que nunca abandonen sus sueños. Yo cuando llegué ahora y he visto esta estrella dije, ¿tú te imaginas si yo hubiera dicho, me voy, me enojé, me herí, no puedo con mi vida? Jamás hubiese tenido esta estrella que hoy llevo en mis manos. Es un premio muy merecido, se lo merecen después de tantos años de esfuerzo y felicidades, y es un orgullo latino. Para mí de verdad que te digo que lo más importante era tener aquí a mi esposa, a mi hija y muchísimos amigos que estuvieron aquí diciendo presente. Pero Tania, yo creo que esto te puede decir que cualquier latino con el trabajo y trabajar muy duro puede lograr lo que quiera en este gran país. No cojan miedo, sigan adelante y verán que lo van a lograr. Mira, aquí está la estrella de Lili. Aquí está todo el grupo de mis amigas que viajaron desde Miami. Mi prima Jessica, Nurdesval, Silvita, Carmuch, Vivian, Yami. De verdad que es esa representación del latino, ¿verdad? En los Estados Unidos, y más que se trata de mi amiga, una persona con la cual he compartido momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos donde siempre ha estado brindándome una mano como amiga, volando a donde sea para apoyarme, ayudarme. Y para mí verla brillar hoy con sus hijos, con su familia, aquí es una maravilla. Y acá está la estrella tuya, Raúl. Raúl, y así era la estrella como te la imaginabas. Sí, pero todavía no he tenido tiempo ni de tomarme foto con mi estrella. ¿Qué puedo creer? Sí. Oye, Lili, la tuya te la imaginabas así. No, la estrella. Sí, claro. Vuelta encima de la estrella y todo, yo todavía no podía hacer. ¿Por qué tú crees que la pedí de última? ¿Tú crees que yo soy boba? Cuando me dijeron que yo era la primera, yo dije, no thank you, que Raúl sea el primero, yo me voy a gozar esa estrella. Bueno, voy a poner en Instagram cuántas veces he practicado para llegar a este momento. Yo me tiré al piso a cada rato. Y sabes que aprendí que hay que tirarse al piso todos los días para no envejecer. ¡Epa! No, Raúl, que estaba súper nervioso, tú que lo conoces, ¿cómo está? Está nervioso, estaba practicando sus palabras que va a dar hoy, pero está muy contento. Mi esposa que me Valió la pena todo aguantado por 30 años, Siempre vale que ha la estado pena. al lado mío, que siempre ha dicho presente en todo. No tengo cómo agradecerle. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Muchas felicidades y los adoro, los veo desde que empezó el programa. No me pierdo un solo programa. Estoy muy emocionada. Emilio, cuando pasaba esto, cuando a ti te entregaron la estrella, porque como tú decías en el speech, Lili, son la única
familia que tiene 3 estrellas. Más que todo, lo que han hecho ellos y Univisión es representar lo que hacen los latinos en Estados Unidos. Por eso es tan importante celebrar estos momentos, que no solamente lo reciben ellos, que han hecho un trabajo increíble, sino lo recibe una comunidad que están hecho cosas históricas. Raúl, tantos años, Lili y tanta gente de verdad que ha luchado. Así que hoy es un día de celebración, no solamente para la Gorda Flaca, sino para todos los latinos. Ellos han sido parte de nuestras vidas, ¿no? Ya casi son familia, entra a nuestros hogares, ¿no? Ellos han estado en nuestros momentos alegres y también tristes, ¿no? Y pues los he conocido por muchos años. Darle las gracias a Hollywood, que abre un espacio para nosotros los latinos en este lugar que es tan selecto, Raúl. Como decía, en 65 años muy pocas personas han llegado aquí porque tienen que escogerte, tienen que unirse todos, así digo yo. ¿En qué momento se unieron todos los planetas para que nuestro 25 aniversario nos anunciaran? La última estrella que se dio en el mercado hispano fue hace 15 años atrás. Y muy pocos lo lograron en la televisión, que es la categoría que nos tocó a nosotros. Felicidades Lili y Raúl por su estrella, bien merecida que la tienen, y gracias por el entretenimiento que nos dan a toda la familia todas las tardes. El lunes nos va a dar un Oscar. Ese es el lunes, el domingo. El domingo en la noche. El lunes lo celebramos. El lunes lo celebramos. Oye, ve, aquí está la tía. Espérame un segundo, llegó la tía. No te quiero Oye, es la única persona que le ha pisado la estrella a Raúl. No le pisé el nombre. Mejor la estrella que otra cosa. Tu speech fue increíble, el discurso tuyo hacia tu sobrina, increíble, lleno de emoción, Gloria. ¿Cómo fue esa preparación de ese discurso? Digo, no era tan difícil. ¿Sabes qué? Cuando hablo de la familia, nunca escribo nada, pero los recuerdos están aquí, lo que le llaman los bullet points, desde la que conocí a mi flaca hasta hoy. Pudiera hablar 3 horas, pero había que ser corto, y quería recalcar los momentos que para mí me han impactado de mi flaquita, y son muchos, pero particularmente esos para mí han sido algo Cuando increíble. él llegó ya había practicado tanto conmigo, cada vez que terminaba con un novio la llamaba, cada vez que pasaba algo la llamaba. Ella iba bueno, una vez, tía, nos sentamos en la cama, yo llorando tanto por algo que había pasado, y te chivaste la espalda. Sí, porque tenías el colchón en el piso y yo sentada hablando con ella 2 horas, y tenía que ir a Panamá a un concierto y se me salió un disc de la espalda. Otra de las personalidades que llegaron aquí fue Thalía, se tuvo que ir corriendo, vino especialmente para la estrella de ustedes. Esto fue lo que nos dijo antes de salir. Tienes el amor, la pasión, el corazón, y sobre todo tienes esa esencia. Lo que la gente puede hacer es buscar ser como alguien exitoso, mas nunca tendrá la esencia. Tú tienes esa esencia, flaquita, y te felicito por este día tan maravilloso donde vas a estar paradita en tu estrella, por todas las mujeres latinas que ven en ti el futuro, la esperanza, la posibilidad de que en algún momento ellas podrán estar también recibiendo alguna estrella o recibiendo este tipo de reconocimiento, flaca. ¡Bravo! ¡Felicidades! Hoy es el día que necesito decirle todo lo que yo quiero decirle, porque un evento así es una vez en la vida, y estoy tan feliz por ella porque ella ha pasado por tanto, como ustedes saben, y no puedo creer en alguien que se lo merece más que mi mamá. Él me preguntó hace unos días que si yo podía hablar por él, y le dije que un honor que él me escogiera a mí, y estoy súper emocionada de compartir unas palabras que son tan cercanas a mi corazón para él. Y yo creo que esto viene mucho tiempo, se lo merece, no solo por el gordo y la flaca, pero todo lo que él ha hecho en su carrera. Y estoy tan orgullosa de él. Un día voy a traer a mi hijo y decirles, eso es tu abuelo. ¡Ay, qué No quiero llorar. Mi madre murió hace más de 10 años y la conocía muy bien. Le encantaba todo, viajaba por el mundo entero como yo, sola, el mundo entero, y decía lo que yo dije hoy: un día vas a estar en el Paseo de la Fama en Hollywood con una estrella y te vas a ganar un Oscar. Entonces voy a llamar a Del Toro a ver si me ponen una de las películas y me gano un Oscar, porque ya tengo la estrella. Ya tiene estrella, Lili, y lo que más me llamó la atención fue el agradecimiento que le diste a tu tío cuando él se fue, dejó a Gloria embarazada y se fue hasta Cuba en una lancha a recuperarlos, a buscar. Mira, ver en lo que ellos se han convertido a través de los años y mirar atrás y pensar que en el año 1980 mi tía se queda embarazada de Nayib de 8 meses, y mi tío se monta en un bote, llega a Cuba durante el puente del Mariel, trata de sacarnos de Cuba y no lo logra, porque al final se tuvo que regresar con cantidad de gente que no, es una historia que poca gente sabe.
¿Qué te puedo explicar de cómo yo siempre he querido que estén orgullosos de mí? Porque arriesgó su vida en un momento en que su mujer estaba embarazada sin saber la historia que le esperaba por delante. María Celeste, gracias por haber venido a estar aquí con nosotros. Pero si María Celeste va a todos lados ahora, María Celeste... Yo puedo, lo mínimo que está... Gracias, como si fuera un esfuerzo. Si María Celeste está... Oye, espérate, un momentito que me tuvo que pagar el pasaje, ¿ok? Yo no he dicho que no... Yo pensé que te lo había pagado... Pero yo pensé que te lo había pagado Raúl. Ella tiene más dinero que yo. Estoy muy feliz por ustedes dos, que me emocioné con los discursos de sus hijos, de la gente que tanto los quiere. Crecer, María. Yo los vi crecer a los tres, a los dos tuyos y al tuyo, sí. Las fotos que nos compartimos a cada rato recordando a estos niños chiquiticos y cómo han crecido. Bueno, y hasta aprendí cosas de ustedes, como que Lili fue aceptada en Harvard. Oye, eso. 1984. No quiso ir. No me fui porque yo acababa de salir de Cuba para estar con mi familia y dije, esta vida americana que los niños se van a los 18 años, pero no entiendo. Tuve toda mi vida sin mi familia, ahora llevo aquí, me voy a ir. Y me quedé con mi abuela y no me arrepiento. No me arrepiento. Visité Harvard en el 2010, lloré como no se imaginan, pero no era lo que fue para mí. Logro increíble. O sea, tú sabes lo que es esta mujer, o sea, dejó a Harvard por Raúl de Molina. Yes. Muchas felicitaciones a todo el grupo, no son dos, es muchos y muchos más por venir. Muchos más éxitos de aquí de todos sus fans, los queremos mucho, un besote. Creo que se deben ir de fiesta, la casita aquí ya nosotros nos ocupamos del show. Raúl se ocupó del hotel, yo me ocupé de la fiesta. Of course, para allá vamos a fiestar y los esperamos. Yo quiero que mañana la gente de Gordo y Flaca sepa qué pasó en la fiesta. Para allá vamos ahora. Para allá vamos, claro, cámaras. Vamos a celebrar ahora, seguimos celebrando esta gran estrella de Lili y Raúl. Qué emocionante ver toda esa celebración, encuentros, familia mía, Lina, Lorencito, estar ahí con ellos, qué especial. Estábamos hablando de los speech que dieron sus hijas, la verdad que yo escuché el de Lina, el de Mía no lo he podido ver, el de Lina, de verdad que fue súper emocionante, unas palabras súper bellas como se expresa de su mamá y también estaba Lorencito, en fin, después vino Lili a dar su speech, que prácticamente puso a llorar aquí a todos los productores. Yo creo que hoy, como diría Raúl, hoy debería ser un programa de esos donde solamente se hable de este día tan especial y nos olvidemos de todas las noticias y hablar de este gran logro, porque, Clary, tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Claro que sí, imagínate, don Francisco, Cristina, Raúl y Lili Estefan. Así que muy orgulloso de ustedes, de verdad que sí. ¿Ustedes creen que lo han visto todo? No, porque anoche, señores, el premio Lo Nuestro estuvo muy bueno. Yo les cuento que tras bastidores estuvo mucho mejor, así que aquí les traigo un reencuentro de todo lo que sucedió. Vamos a ver. Anoche los artistas tras bastidores en Premio Lo Nuestro estuvieron muy activos. Muchos aprovecharon para tomarse la foto del recuerdo, algunos intercambiaron teléfonos y otros estaban felices de reencontrarse con sus colegas. Entre ellos Camilo, Yotuel y Darel, el grupo Frontera saludando al Potrillo y una confesión que la India le hizo a Karim León. Tú lo vas a hacer posible que el arte de cantar nunca muera. Yo me preocupé cuando Vicente se nos fue y cuando se fue Juan Gabriel, pero al verte, oírte, yo sé que estamos bien. Manuel Turizo y Javi celebraron al bajar del escenario, mientras Belinda causó tremendo revuelo por los pasillos con ese vestuario rojo que dejó a todos los hombres con la boca abierta y a muchas mujeres revolviéndose de envidia con ese cuerpazo que se trae. Nadia Ferreira se cambió de ropa para sentarse a disfrutar el show y, para ser sincera, no sabemos con cuál de los dos vestidos se veía más bella. Thalía al parecer llevaba tanto brillo y metal en cada vestuario que tenían que transportarla en una silla de oficina durante toda la noche, y poco faltó para que la llevaran en camillas como si fuera un equipo de urgencias del 911. El marido de Nati, Natasha, por suerte está grande y fuerte, entonces él solito cargaba a la cantante para que no se cansara del camerino al escenario y viceversa. Angélica Vales no tenía quien la cargara y ya tenía los pies rojos de tanto caminar. Acabamos la noche, qué belleza, me voy a descansar y a quitarme los zapatos. No, Salomón no me va a dejar, pero ya me voy a quitar los zapatos, al fin lo logré. También vimos a DJ Khaled y a Will Smith tras bastidores practicando sus pasos de baile y escuchamos algunos reclamos tras bastidores. Mira, Alfa, ¿qué pasó? ¿Que no me llamaste? ¿Cómo así, brother? No, hay que hablar con el Alfa, Por otro lado, en el centro de prensa, Becky G siguió agradeciéndole a sus abuelos. Karim León, más feliz no se podía ver con todos sus premios que se llevó a casa. No creo que la adrenalina no te alcanza como a darle, y más que andas corriendo, que andas para ir para abajo, no te alcanza como a darle la magnitud que tiene, ¿no?
hoy en día creo que al llegar a casa, cuando me ha tocado estar así de los premios y ver los galardones que uno se gana, el poder saborearlos y estar en la comodidad de tu casa viendo que ya no estás metido en el personaje y ya viéndolos, pues la verdad son cosas que te inspiran mucho. Felicidades a los ganadores, señores. Y Raúl, y perdón que no te escuché, de verdad, no te escuché. Así que aquí estamos, mira. Ah, sí, porque la llamé y había foto. tanta gente en la alfombra que no. Por cierto, oye, yo hablé mucho de Nadia, que lo hizo excelente y todo, pero también Francisca de Despierta América me pareció estaba de rosadito. que estuvo muy acertada en todos los comentarios que hizo, de todas las entrevistas, muy bien también. Y que estaba de rosadito, así que será una señal, mi Fran, que es una niña. ¡Ay, qué bella! Que todos ustedes estaban disfrutando de Premio Lo Nuestro, bailando y gozando y saludando a Will Smith como hizo Lily Estefan. Yo aproveché y andaba por los pasillos y los camerinos de todos los famosos y todo esto fue lo que descubrí. Vamos a ver. El primer camerino donde logré colarme fue el de mi amigo Manuel Turizo. Bueno, ahora sí entramos a uno de los VIP. Manuel, ¿cómo andamos? Y te veo muy bien acompañado, hermano. ¿Todo bien o qué? Todo súper bien. ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Y aquí la parejita. ¿Qué tal se porta Turizo? Súper bien. ¿Sí? No la veo muy convencida. Oye, cuéntame, me encanta tu camerino, muy espacioso. Me va a poner mala fama toda mí, mejor dicho. Hombre, sí, bueno, mira. Aquí yo tengo un tour rápido y una cobija que aquí tenía ni frío ahorita. ¿Dormías aquí o qué? No, donde me duerma después ahorita no casta nadie, bro, mejor dicho. A ver, muéstrame qué hay aquí de comer, muéstrame. No, ya se comieron todo. Ah, mira, había fruta, había queso, ya se lo comieron todo. Aproveché que era la primera vez que nos presentaba a su novia. Primera vez. Cuéntame todo lo malo que está haciendo. No está haciendo nada malo. Todo lo hace bien, sí. Te están haciendo lucir bien. ¿Y de aquí para dónde el after party? Yo los veo muy contentos. No, para la casa. Bueno, no era after party que en el cuarto uno solito, por Dios. Manuel, ya. Su primera vez en la televisión. Mientras caminábamos los pasillos nos cruzamos con Tommy Motola, el marido de Thalía, que al parecer no tenía llaves del camerino de su mujer y le tocó esperar y esperar y esperar. El guardia de seguridad en el camerino de Prince Royce no me quería dejar pasar. Por suerte, Prince le dijo que soy un reportero VIP. Aparte la lechuga, ¿qué más comes aquí en el camerino? ¿Qué no puede faltar antes del maratón? Aquí se bebe tequila, se come hamburguesa. Te veo solito hoy, pero yo sé que siempre estás muy de romántico en tus viajes, en tu cena, siempre con ramos de flores. ¿Cuál es la próxima aventura con tu pareja? Mira, el año pasado me zumbé como 10 vacaciones, ya hay que trabajar este año. A la española Bagdial la vi en apuros. Ajá, ¿qué está pasando aquí? Te veo como que sufriste un accidente o te estás proponiendo matrimonio. ¿Qué está pasando aquí? Mira, tengo el anillo en el dedo que me propusieron matrimonio. A ver, veamos el anillo. ¿De cuántos quilates? ¿Se gastó el dinerito? Hay dinero. Después de mucho caminar encontré el camerino de Capó. Y será la primera vez que tienes tu propio camerino. Yo lo veo muy VIP, mira, un asiento de leather. Esto yo no lo he visto en ningún otro camerino. No, sino que a uno le dan cariño. A ver aquí, muéstrame qué tenemos. Tenemos frutica. Tenemos una frutica porque vos sabes que de repente a veces a uno le da como una medio pálida, entonces coges una fresita, una sandía. Por aquí está la zona caliente como del café. Okay. Tenemos unas buenas aromáticas. Sí, pero esto, mira, ni lo han abierto. Esto no pero está abierto. Mira lo que sí está abierto. Mucha agua, en realidad no, dos botellitas. Le metemos harto al agua. Aquí hay más litros de esto que de agua. Ey, pero mira, lo que pasa es que esto yo no sé quién me lo metió el camerino. Ay, ratón, ¿Quién fue? Ya casi terminando la noche me encontré con el Alfa y sé que tiene preferencia por los autos y las joyas. Mira, algo que también te gustan son tus joyas, tus diamantes. ¿Cuánto tienes ahorita? Vamos a hacer la cuenta. 1, 2, 3, 4. Y dice el Alfa, ¿no? 5, 6. Espera, este es poderoso. Este de aquí es poderoso. Sí. Y además las cadenitas. ¿Muestran las cadenitas? 200 veces en el mundo. 200 nada más en el mundo. Son bendiciones de papá. Si hacemos las cuentas, como cuánto está colgando ahí el Alfa, entre el reloj, entre los anillos, sin contar el Bugatti. Sin contar el Bugatti, 18 años de carrera. Millones, vamos a decir millones.
18 años de carrera. Mira, el Bugatti vale 5 millones. El reloj que tenía era un Richard Mille que fácilmente se puede ir por 500,000, 200,000 dólares. Vale Hay algunos de $1 millón. 350 más o menos, pero no lo puedes conseguir en cualquier que lado. conozcas a alguien. Y todas las cadenas que tiene, en fin, enhorabuena. Hay que parar a este hombre, Clarissa, hay que echarle saliva, señor. Oye, el que lo ve caminando por la calle dice... Raúl estaba preguntando por Prince Royce, todo indica que él estuvo cantando unos éxitos y todo indica que viene con un nuevo álbum que se llama Raíces, que va a estar supuestamente muy bueno. El Alfa tenía unas cadenas que yo creo que valen como 200, pesa más que Carlitos. $300,000, el reloj, el Bugatti, oye, eso es como caminar por la calle y una caja fuerte. Es verdad. Imaginar, señores, que te hagan el regalo de tus sueños y que de un momento a otro ese sueño se convierta en toda una pesadilla. Esto yo me lo imaginé porque yo estuve con él, yo conducí ese carro en Premio Lo Nuestro en la alfombra. Llegaste a la alfombra. Y sé, porque la gente te van a decir aquí del seguro, pero lo que cuesta cuando tú lo llevas a arreglar también. Pues eso es lo que le está pasando a un fanático de Shakira. Tania Charry nos cuenta todo lo que sucedió. Adelante, Tania. El seguro del Lamborghini es una enormidad. Cuando lo lleve a arreglarlo al dealer, aunque sea nuevo, un cambio de aceite, una rotación de ruedas, algo que tenga que hacer, estamos hablando de miles y miles de dólares. No es tener las cosas, es mantenerlas. Adelante, Tania. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Imagínate, de no tener un carro, de andar en bus o andar en Uber o alguna cosa, de repente tienes un Lamborghini de $280,000 en la puerta de tu casa, pero cuando te das cuenta dices, ¿y cómo voy a pagar yo esto? Pues esto es lo que le está sucediendo al fanático de Shakira con quien hablamos y aquí está la historia. Este carrito estaba evaluado más o menos como en $230,000 y si lo ves por dentro, mira acá adentro están todos esos detalles con verde neón y este blanquito como un color hueso, o sea, este carro es único. El concurso lo ganó el pasado diciembre y le entregaron el coche la semana pasada. Recuerden que él fue quien acompañó a Raúl de Molina en la pasada entrega de los premios Lo Nuestro. No solamente me obsequió un carro, sino también me dio un dinero para poder sostenerlo, pues me dio $90,000. Aunque les parezca mentira, esos $90,000 alcanzaron para muy poco. Hasta el momento se pagaron todos los impuestos del traslado del carro, las cosas legales, y el seguro por 6 meses. Y ya ahora faltan los impuestos federales, que pues se hace al final del año. Y sí, ya va más o menos como en $95,000 esa cuentica. Lo cierto es que lo que en un principio fue la mayor alegría de Michael, ahora se ha convertido en todo un dolor de cabeza, porque no tiene cómo mantener el costoso carro. Yo no me esperaba que un seguro del carro costara más de $2,000 al mes, y es así. Entonces con el dinero que ella me dio, pues se sostiene el carro por un tiempo, pero siempre es bastante costoso mantenerlo. Michael es un artista emergente y el dinero que gana no le alcanza para el costoso carrito y por lo tanto ya está pensando en venderlo. Pues yo llevo con el carro 4 días y cada 2 días le he puesto, o sea, llevo 2 tanqueadas y han sido de $70 cada tanqueada. Por ahí me dijeron que me iba mejor si vendía el carro por partes, si vendía el retrovisor, las llantas, el volante, que ganaba más plata. Por ahora, el joven está ya casi convencido que hay que venderlo, pero tiene el sueño de que por lo menos se lo compren en $1 millón. Alguien me ofreció, dice que entre $700,000 y $800,000, puedes creerlo, y pues eso es maravilloso, pero muchas personas me están diciendo como no lo vendas por menos de 1, no lo vendas por menos de 2. Creo que todo sueño de cualquier persona es tener el milloncito, si es $1 millón y $1, feliz. Bueno, fíjate que además Michael está aprovechando todo esto que le está pasando con este carro. Escribió un libro sobre cómo consiguió este carro, pero además se encontró dentro del carro como una chaqueta que dice que es de Shakira y que también la está promocionando para ver si la subasta y si le dan alguna oferta. $1 millón quiere este chico por el carro de Shakira. Tania, espérate, Tania. Ese carro, después que lo condució y sacó de que ya lo usaron en el video, me imagino que el precio de venta de ese carro ahora es alrededor de $190,000, no más de eso. Si alguien lo quiere comprar porque Shakira lo usó en un video, ya es diferente. 6 meses, ya lo explicó ella, le explicó Raúl que pagaron hasta los 6 meses, le dieron 90, pero ya está en 95. Pero $90,000 alcanza para más que 6 meses, Lili. Lo principal es que ya tiene la oferta, Raúl, en $870,000, pero él quiere $1 millón. ¿Y alguien le va a dar $870,000 por el carro? Ya tuvo sí.
Es que él se pone a hablar conmigo y no escucha el... No, yo lo escuché, pero ¿quién le va a dar $870,000 por el carro? Ya se lo ofrecieron porque es el carro de Shakira. Claro. Oye, si alguien te da 500,000, véndelo ya. No, le ofrecieron ya 800. Aquí está con nosotros. Oye, yo sé de carro y de lo que vale. Sí, no, Okay. no te estoy diciendo que no sabes, te estoy diciendo que la historia es que ya lo ofrecieron. No, yo sé, y dime quién le ofreció, a ver si le paga. Que le paga, que lo venda. ¿Quién sabe, verdad? Total, claro. Si te dan 500, si te dan 400, véndelo ya. Corre, no lo pienses, dice Raúl. Y bueno. Señores, Araceli Arámbula sí que sabe escaparse de las preguntas incómodas de la prensa. Vean el zafarrancho que se armó cuando nos encontramos a la Chule, donde hubo empujones y hasta microfonazos. Ay, Dios mío, vamos a ver. Anoche hubo un evento en la Ciudad de México y hasta allí llegó Araceli Arámbula con más seguridad que la mismísima presidenta de ese país. Eran varias las personas que la escoltaban para evitar las preguntas indiscretas de la prensa. Hasta ahí, cuidado, por favor. Cuidado. Con la invitación de Rigoberta Menchú, que le tengo mucha admiración y mucho cariño. Y vengo aquí con mi apoyando siempre, chicas. Ya adentro la vimos sentada al lado de Michelle Viet y cuando se levantó para irse volvieron los empujones y la pobre hasta un microfonazo se llevó en la cabeza mientras seguía sin querer decir nada. Por supuesto, a la salida volvió el zafarrancho y hasta formaron una cadena de hombres para impedirnos el paso. Al final, la mujer se acercó a la prensa para hablar un poquitito y como siempre hace, le preguntábamos algo y ella respondía cualquier otra cosa. Tan orgullosa de tu niño que tiene mucho talento. Orgullosa de mi pueblo mexicano, de mis hijos, por supuesto que de mis hijos muy orgullosa. Viene por aquí, y bueno, aquí con mi hermana bella. Pues voy a la gira, me voy a Veracruz este fin de semana. Seguimos por toda la República, Tampico, Chihuahua. Pues estamos cantando con la Sonora Santanera, estamos cantando en Perfume. Así que eso es lo más importante por ahora. Y para Alicia Villarreal. Todos los seres humanos merecemos respeto, por eso estamos en un evento de paz, porque eso es lo más importante, la paz. Ahora sí que bien decía, ¿no? El derecho al respeto ajeno a la paz. Eso, gracias, amados. ¿Qué les parece? Araceli siempre responde, pero responde lo que le da la gana. Muy bien. Responde bien, luce bonita. Y la única que se ha enfrentado a Luis Miguel. Eso es así, Raúl, y le dijo sus 4 verdades los otros días, ya ustedes como le dijo de todo, o sea, básicamente dijo la verdad que estaba viviendo ella con sus hijos y Luis Miguel. Sí, es verdad. Y miren qué linda luce y oye, contestó bien cuando la ponen en el apuro a ella. ¿Te enteraste que el hijo de Luis Miguel comienza una etapa, está siguiendo los pasos de... Con Louis Vuitton. De Lina, de Mía. Y todo eso. Mira que lo tenían bastante calladito todo esto. Los 2 hijos de Luis Miguel con Araceli Arámbula. Uno que pudiera ser cantante también como Luis Miguel. Y Luis Miguel... Oye, y que sabemos que los hijos, señores, de ellos son de los más protegidos de nuestras farándulas. Obviamente porque son hijos de Luis Miguel y Araceli Arámbula. Bueno, parece que ya llegó el momento de conocer a los chicos y Tania Charri nos tiene más detalles. Tania está desde Los Ángeles en vivo y en directo. Adelante, Tania. ¿Hay frío en Los Ángeles hoy? Tiene que haber friecito por allá cuando vea tan Hay así. muchísimo frío, Raúl, y yo que sufro de frío, pues me tengo que poner más abrigo y abrigo como si estuviera en la nieve, porque a mí 70 y me estoy congelando. Pero bueno, venimos a hablar de Luis Miguel y sus hijos. El próximo 1 de enero, comenzando el año, ya el chico cumple 18 años, el hijo mayor de Luis Miguel. Y aparentemente ya va a ser el lanzamiento al mundo, ¿no? Yo no quiero decir solamente como al mundo del entretenimiento, sino al mundo porque vamos a conocer realmente quiénes, cómo lucen, qué es lo que hacen, cómo hablan los hijos de Luis Miguel y Araceli Arámbula. Se está preparando todo un operativo, vamos a llamarlo, para el lanzamiento de él, aparentemente primero como modelo o de una firma como Louis Vuitton. Y aquí están más detalles de lo que les he preparado de los hijos de Luis Miguel. La revista Hola de México fue la escogida en el 2007 para presentar a Miguel, el primer hijo de Luis Miguel y Araceli Arámbula. Tiempo después también lo hicieron con Daniel. Y por un tiempo solo conocimos breves imágenes de los niños y cuando crecieron solo de espaldas, porque así lo decidió Luis Miguel y Araceli accedió.
Pero parece que ahora sí llegó el momento porque nos hemos enterado que Miguel, quien ya cumple 18 años el próximo mes de enero, le estarían organizando su lanzamiento al mundo y más al mundo del entretenimiento. Supuestamente, Araceli presentará al chico en Europa en enero, en donde le habrían ofrecido estar en una campaña publicitaria de una marca de diseñador famoso. Dicen que el joven es idéntico a Luis Miguel y que es Daniel, el pequeño, quien heredó la voz de su padre. Yo creo que ha sido un acierto de Araceli Arámbula que los hijos que tiene con Luis Miguel permanezcan en el anonimato, y ese ha sido un punto muy a favor de Araceli, porque esto quiere decir que los muchachos no son foco de atención y pueden ser en algún momento de agresión también. Creo que el mantenerlos en privado ha sido lo mejor, de las mejores cosas que ha hecho Araceli por sus hijos. También hemos conocido que la relación entre Luis Miguel y sus hijos se ha ido construyendo y ya se han visto varias veces. Y dicen que la que más ha ayudado a que se cristalice esa relación es precisamente su madrina, la novia de Luis Miguel, Paloma Cuevas. Fíjate que Paloma Cuevas, contrario a lo que en algún momento, pues irónicamente comentaba Araceli Arámbula, que la nueva novia era su comadre, pues ella es la que supuestamente, según nos cuentan fuentes, la que ha ayudado o la que ha impulsado mejor a Luis Miguel a tener ese acceso, pedir estar con sus hijos, pedir convivir con sus hijos. Estuvieron en un concierto de los que hizo el Sol de México allá en México, y bueno, aparentemente eso dio lugar a que siguiera esta relación que ya era hora, ¿no? Ya era hora de que Luis Miguel estuviera pendiente de sus hijos. Me encanta escuchar toda esta noticia, Raúl, porque todo es positivo. Me encanta que Paloma haya llegado a la vida de Luis Miguel, no solamente ayudarlo a él, para ayudar también en esa transición que Araceli obviamente no podía hacerla sola, porque el distanciamiento había sido por años y todo a través de abogados. Entonces, que estén logrando esto. Y a mí me encanta que le salga esto de que sean modelos de Louis Vuitton, si es que es de Louis Vuitton. El otro que si le gusta cantar, nombres, que se convierte en cantante como su papá. De verdad que felicidades a ellos. Qué bueno. Y Araceli Arámbula también. Sí, Raúl. Araceli ha trabajado duro y de verdad que ha sido una guerrera con esos niños. Le ha tocado todo solita. Entonces que no sé, le deseo todo lo mejor. Bueno, es difícil. Gracias, Tania. Muchas gracias. Gracias, Tania. Abrígate. Abrígate. ¿Vieron que están siguiendo los pasos míos? Cantando, modelando, yo fui quien enseñé todo. No, perdón que... Lo importante es la actitud. ¿Cómo es, Carlos? Te habrán copiado, pero no es que tú lo has enseñado. A ver, hasta arriba. Raúl, y tú no puedes levantar la pierna hoy del dolor que tú tienes. El dolor que tengo del entrenador. A Raúl se le ocurrió pedirle a Clarisa, el entrenador de ella, y el entrenador lo está matando. Me está matando. No, de verdad. Piensa que yo soy de la edad de Borja Voces o de Clarisa o algo de eso y me está haciendo un buen ejercicio. Ok, pero tú lo haces en persona con él o tú lo haces virtual, porque de vez en cuando Clarisa yo no lo hago virtual. El hombre viene y me entrena en mi casa, mi esposa. En mi casa no, en el gimnasio de abajo. A palo contigo. Sí. Y mi esposa perfectamente bien porque a ella le ponen poco peso. Cuando va a hacer el peso, no. Pero tú, ayer haciendo esto aquí, casi 200 libras. ¿Llevas 2 semanas? Una semana, 2 semanas. No, 2 semanas llevo, me duele el cuerpo entero. Raúl, yo debería hacer como Trump, que no hace ejercicio, nomás juega golf. Nada más que juega golf, y está bien. Y no le duele nada. Pero tampoco sabes jugar golf tú, Raúl, entonces imagínate. ¿Qué va? Bueno.